Entonces, empezamos, es la primera tarea. Amigos de la UNAM, vamos a empezar a entender esta primera tarea. Y la primera tarea tiene que ver con el tema de cómo se hacen preguntas clínicas. Y entonces, en esto de cómo se hacen preguntas clínicas, se había puesto un caso clínico y allí había una serie de preguntas. Entonces, unas preguntas es cómo se hacen las preguntas a los pacientes y la otra es cómo se preguntan los médicos. Cuando pensamos en cómo se preguntan los pacientes, por lo regular los pacientes no tienen una pregunta estructurada, pero sí lo que tienen es que quieren saber qué es lo que les va a pasar o quieren saber por qué les pasó tal cosa. Cuando uno tiene una pregunta como médico, entonces lo que sucede es que uno lo tiene que hacer con un formato que se llama formato pico. ¿Alguien ha oído hablar del formato pico? ¿Alguien ha oído hablar del formato pico? ¿Paulino? Sí, me acuerdo que lo vimos brevemente en informática biomédica en el primer año, Ajá. pero no me acuerdo bien de las siglas de la formulación de las preguntas, entonces Ok. no lo recuerdo bien. ¿Alguien más? Antonio Moreno. No recuerdo las siglas, doctor. Bueno, alguien que se acuerde. Era algo como paciente, ¿sí, no? Ah, Intervención y eso. sí, exacto, sí. Entonces, las preguntas se hacen de la siguiente manera. Es PICO porque es un acrónimo, ¿sí? Entonces, el acrónimo PICO se basa en la P de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes a los cuales yo quiero intervenir? La I de intervención y la O y la C de comparador y la O de outcome en inglés, en español sería desenlace. Lo que se intenta hacer es que nosotros como médicos podamos estar estandarizados y no hacer preguntas así, ¿no? Sino intentar tener una pregunta estandarizada. Entonces, eso es a lo que se refería de cómo pregunto yo como médico. Entonces, tengo dos formulaciones. Una que es esta, que es para intervenciones, como para dar fármacos. Entonces, se utiliza esta palabra pico. Y cuando se trata de factores de riesgo, utilizo otra que se llama PECO. O PEO, ¿sí? Bueno, PECO me gusta más porque me gusta más pecar, soy más pecaminoso. Yo soy muy pecaminoso, entonces yo prefiero los pecados, pecar todo lo que se pueda. Muy bien, muy bien, estimada María de León, venga, ¿qué significará PECO? Ya dije yo que la P de intervención tiene que ver con estudios de tratamientos que vayan a ser intervenciones. ¿Se entiende eso de tratamientos, María de León? Sí. Sí. Pau Cruz, ¿se entiende bien intervenciones? ¿Qué es eso? Sí. Dime un ejemplo. Cuando Obviamente que el un médico, ejemplo con diabetes mellitus del caso clínico 1. sí, pues cuando el médico le da, no sé, metformina al paciente. Ok, perfecto. Ahora, con la palabra PECO, eso es para cosas de no intervenciones, sino más bien estudios observacionales, cómo puede ser el pronóstico del paciente o puede ser incluso la etiología. ¿Sí? Vamos a intentar ver a qué hace referencia este PECO, este acrónimo PECO. Vamos a ver si a alguien se le ocurre algo. Estimado Mario Rizzo, ¿la P qué será? Paciente. Bien. Carla Chávez, ¿la E qué será? Ja, 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 ja. Carla No, Chávez, a la una. no sé.
María Teresa Vera Bastida. Muy bien. María Teresa contestó muy bien. Es la exposición. ¿A qué se refiere Maritere Vera Bastida la exposición? Emily Retana levantó la mano diciendo, sí, yo sí sé qué es eso de la exposición. A los factores Claro, de riesgo. factores de riesgo, por supuesto. Entonces, aquí es factores presentes, ¿sí? Consumo de galletas, desayuno a base de pan dulce, ¿no? Y comparador sería sin ese factor de riesgo. ¿Sí? O sea, se imaginan ustedes, obviamente ustedes, ninguno de ustedes ha desayunado eso jamás en su vida, ¿no? Ustedes se levantan y se toman una fruta con su proteína y todo bien, ¿no? Después de hacer ejercicio, por supuesto. ¿Sí? Porque son médicos, ni modo que lo hagan todo mal. Muy bien. ¿Y el outcome cuál sería? Estimada Camila Castillo. Sería el resultado final de la comparación entre si el paciente realmente tiene los factores presentes y si no los tiene, como una comparación. Diego Paulino, no entendí ni más. ¿Tú entendiste algo? ¿Entendiste lo que dijo? Yo no entendí nada, ¿tú? No, pues es que sí, bueno, yo tengo una idea más o menos similar, o sea, que se refiere al resultado, pero en este caso no de una intervención terapéutica que haga el médico, sino de si está presente o no el riesgo en el paciente. Ok. Entonces, ahora me podrías dar un ejemplo, claro, obviamente, del caso clínico 1 de diabetes mellitus 2, de cómo se hacen las preguntas clínicas los médicos, justo como lo dijiste. ¿Nos podrías dar un ejemplo? ¿Sí? Nada. Agustín Bastida. Vamos, Agustín, tú puedes. Nada, Agustín. Iván Estrada. Venga, Iván, tú puedes. No, nada. Polet, la superjefa de grupo. Venga, enséñales la inteligencia superior. Yo creo que van más encaminadas a cómo se está presentando el cuadro clínico de nuestro paciente. Sí, la pregunta específica es, ¿cómo hago yo preguntas clínicas? Y entonces, las preguntas clínicas desde el punto de vista de la intervención, ya habían dicho que tiene que ver con medicamentos. Y esta tiene que ver con pronóstico, con etiología, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo las haces? ¿Cómo harían una pregunta, Agustín Bastida? Si quieres, te dejo esta de aquí arriba, que es más fácil. ¿Cómo? ¿Cuál sería la respuesta correcta de esta? ¿De cuál? De la de intervenciones. ¿Pero cuál es la pregunta? Exactamente, mira. El tema 1 era caso clínico 1, preguntas clínicas. Ah, ya. ¿Cómo hace un médico preguntas? ¿Sí se entiende cuál era la tarea? Pues, ¿cómo cambiaría la condición del paciente después de la intervención? Pésimo, no. No, María de Lourdes González. Acuérdense que ustedes están intentando, lo que se está haciendo aquí es intentar que ustedes hagan preguntas clínicas y hagan preguntas como médico, no como paciente. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Aquí lo que estamos intentando hacer es que ustedes empiecen a tener este vocabulario de médico. ¿Sí? Y cómo hace una pregunta un médico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la forma de hacer una pregunta como médico que tenga que ver con una intervención? Podría ser, por ejemplo, además del tratamiento farmacológico, que ¿qué otras conductas en el paciente pueden ayudar a mejorar su condición? Bueno, no, perdón, O- igual hice mal la pregunta, voy a intentar yo responder primero.
lo que quiero decir con la formulación de la pregunta es solamente es una cuestión de forma. Cuando nosotros hacemos una formulación de preguntas con base a una intervención, se pregunta de esta manera. ¿Cuál es la eficacia del tratamiento del que quieran? Hace ratito decían de la metformina, comparado con placebo para disminuir la mortalidad. ¿Cómo lo preguntaría el paciente? ¿Cómo lo preguntaría un paciente? Toño Moreno. Sí, el paciente lo preguntaría como, doctor, si yo me tomo esta pastilla, ¿me voy a sentir mejor? Exactamente. Entonces, si el paciente dice, me voy a sentir mejor, aquí yo le cambio la mortalidad y le pongo la sintomatología. ¿Sí? Pero esta es la forma como un médico se dirige y hace la pregunta entre médicos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué era lo que estaban intentando buscar? Ahora vamos a hacerla. Doctor, o sea, Sí, una pregunta. sí. Entonces, ¿no era hacer dos preguntas diferentes, una que hiciera el paciente y el médico acerca de dos cosas diferentes? ¿Era la misma pregunta, solo que una en el lenguaje del médico y otra en el lenguaje del paciente? Así es. Ah, ok. Ah, ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia porque los pacientes pues preguntan cada cosa y uno tiene que hacer la interpretación porque con esta interpretación yo la puedo ir a buscar a PubMed. Yo puedo ir a buscar esta pregunta a PubMed y poder obtener una respuesta. Y se la puedo comunicar, esta pregunta la puedo comunicar con Iván Estrada y los dos tendríamos que llegar al mismo acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, esto está estandarizado. Y entonces está estandarizado para preguntas de intervención, como vimos, como preguntas para pronóstico. Ahora vamos a hacer, ¿qué les parece una pregunta para pronóstico? Si les parece bien. Bueno, eso sí, Eduardo Bernal Rodríguez quiere. Venga, Bernal. Venga, Eduardo. Una pregunta de pronóstico. ¿O no? Creo que no. Está... No sé, podría ser... Como médico. Sí, ok. ¿Qué pronóstico tiene la enfermedad una vez que se le da el tratamiento con metformina? Nah, nada. Acuérdate que tiene que tener ve la forma que tiene. ¿Sí? En la forma que tiene es que tengo aquí exposición y tengo un comparador y un desenlace. A ver, ¿puedes repetir tú la pregunta para ver si puedes encontrar cómo ni siquiera una pregunta? ¿La puedes ¿Puedo repetir? poner un ejemplo, doctor? Claro. ¿Quién dijo eso? Yo, Polet. Polet. Podría ser así como, es posible que nuestro paciente con una dieta balanceada disminuya su riesgo de quedarse ciego, por ejemplo, de retinopatía diabética. ¿Con una dieta balanceada qué? Disminuya la posibilidad de generar retinopatía diabética. ¿Qué les parece, a Polet? Bueno, no sé, podría ser, ¿no? De Es generar que estoy tratando de retinopatía. imaginarme. Ok, paso número 1. ¿Qué les parece? ¿Tiene formato de pregunta? Diego. Pues es más como una afirmación, ¿no? Es posible Sí. que el paciente con una dieta balanceada disminuya la posibilidad de No tiene formato de pregunta. ¿Es una pregunta de intervención o es una pregunta de un estudio observacional? ¿Se entiende la diferencia entre estudios observacionales y estudios experimentales? ¿Entre intervención y observación? Es un Más de poco, observación, ¿no? Sí, ajá, pero ¿se entiende la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre intervención y esto que acá sería observación? la intervención es algo, es una acción que se toma como más directa a la enfermedad. En este caso, como la primera pregunta, sería el tratamiento, un medicamento o alguna cirugía o algo así. Y en Aquí, cambio, y el de la observación, en este pues, caso, una dieta balanceada, ¿qué será?
ese sería más como, entraría en un hábito que la persona va a generar y entonces ese es como la exposición a su factor benéfico. O sea, porque una dieta balanceada le va a ayudar tanto a la diabetes como a no tener hipertensión, como a muchas otras cosas. Entonces es más bien que evite el factor de riesgo de comer comida chatarra, pero no es como tal una intervención que pues, le dé el tratamiento. Sí, ok. Estoy de acuerdo contigo, solo que mira, cuando yo cambio esta pregunta, cuando yo cambio la pregunta, la cambio a formato de pregunta y todas empiezan así con, ¿cuál es la eficacia de la dieta balanceada en la disminución del desenlace? ¿Sí? ¿Cuál es el desenlace? La generación de retinopatía diabética. Claro. Entonces, lo podría dejar, ¿cuál es la eficacia de la dieta balanceada para evitar retinopatía diabética? Y entonces, con esto te quiero decir que esta es una intervención. Yo estoy interviniendo, yo estoy diciendo al paciente, usted tiene que cambiar de dieta, porque si cambia de dieta a una dieta balanceada, con esa dieta balanceada usted va a evitar tener retinopatía diabética. ¿Sí? Pero este no es un estudio observacional, no es un estudio de factores de riesgo. Entonces, para un estudio de factor de riesgo, un factor de riesgo podría ser fumar, ¿cierto? Es algo que yo no le doy al paciente, que yo no le estoy dando como médico, yo no le digo, señor, fume, sino que es algo que el señor adquirió cuando iba en la secundaria, empezó a fumar en la secundaria y se metió a la facultad de medicina y pues él tomaba café y junto con el café se echaba un cigarrito, ¿sí? ¿Se entienden? Entonces, los estudios de factor de riesgo, de factores de riesgo sería, entonces, ahora sí, ¿cuál es el efecto de la dieta hipercalórica, por ejemplo, que se está tomando el paciente en la formación de retinopatía diabética? ¿Queda claro? Un estudio intervencional de metformina contra un estudio de cuál es el efecto de dieta hipercalórica para la formación de retinopatía diabética. ¿Queda claro aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? No, no Yo entendí yo. tengo duda, yo también me perdí. Ok. Bueno, tenemos dos tipos de intervenciones. Una intervención que es dada por el investigador, que son los ensayos clínicos, que se obtienen a partir de estudios que son ensayos clínicos, ¿cierto? ¿Hasta aquí va bien? Sí. ¿Sí? Y después tenemos otro tipo de estudios que son los estudios observacionales. ¿Ok? Entonces, el que haya dicho que me perdí, dígame un ejemplo de un estudio observacional. Bueno, Antonio Moreno, un estudio observacional. Cuéntame de un estudio observacional. Claro. Bueno, antes me gustaría, que creo que eso podría ayudar, es que la intervención quiere decir que se modifica el curso natural de la enfermedad y en la observación se deja tal cual como está el paciente y se observa cómo culmina. Entonces, en el caso de la paciente dice que tiene una vida sedentaria. Podríamos decir que cuál es el efecto o la relación de la vida sedentaria con ciertas complicaciones de la diabetes. Perfecto. Muy bien. En la formación de retinopatía diabética o en la formación de diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, lo que les quiero decir es que obviamente el conocimiento que nosotros adquirimos de la medicina, ¿de dónde viene? ¿Viene de lo que veo en mis pacientes? ¿O ve lo que leo de los ensayos clínicos? ¿De dónde viene el conocimiento que nosotros tenemos? ¿De cuál de las dos partes? Oscar Salinas. Pues yo digo que viene más de los libros, pero la pones ya en práctica con los pacientes. Sí, pero tú con tus pacientes lo que haces es que utilizas el conocimiento que tomaste de los artículos y lo introduces al paciente. Correcto. No es que tú vas con el paciente y empiezas a observarlo, ¿no? Y ves si se muere o no se muere, ¿no? Como si fuera un ratón, ¿no? Es decir, a partir de la experiencia de la medicina, no puedes
no se puede, de ninguna manera, adquirir un conocimiento científico. Lo que haces es que vas practicando y vas leyendo y vas viendo más casos y te vas interesando. Pero no significa que yo aprenda a partir de cada uno de los pacientes. Bueno, sí aprendes, pues, pero no es que yo genere conocimiento científico. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, sí, gracias. Ok, entonces tenemos estas que son intervenciones que tendrían que ver con tratamientos. Intervenciones son tratamientos y estos son derivados de ensayos clínicos. ¿Cierto? Tratamientos y estos son derivados de ensayos clínicos aleatorizados. Y estos son estudios observacionales, que son, pues, factores de riesgo, vida sedentaria, alimentación, etcétera, etcétera. Y son hechos y son derivados de estudios como, por ejemplo, cohortes. ¿Sí? Entonces yo voy a buscar un estudio de cohorte para ver cómo le fue en salud a estos sujetos. Y tenemos un tercer punto. ¿Cuál sería el tercero? Por ejemplo, aquí, ¿en qué casos se presenta la triada de 3P, polidipsia, polifagia y poliuria? Bueno, el tercer caso que se nos ofrece, voy a ponerlo más para acá, es uno que es el de prueba diagnóstica. El de diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué significa eso de diagnóstico? Bueno, los estudios de diagnóstico comparan un estándar de oro, algo que yo ya sé que tiene el paciente, y lo comparan contra una prueba. Ejemplo, pues el ejemplo más claro que les puedo tener yo es las pruebas rápidas contra RT-PCR para el diagnóstico de influenza, de COVID. ¿Sí? Y entonces tiene otro formato. El formato que tiene aquí se llama PIES. ¿Y qué será este formato de PIES? ¿Qué les dice a ustedes este formato de PIES? Emily Retana. Pau Cruz. Paciente otra vez. Claro, muy bien. Siempre centrado en el paciente. Paciente con COVID, paciente con diabetes, paciente con, ¿sí? Con la enfermedad que yo sospecho. ¿Sí? Ajá, la I ya no es una intervención porque aquí es un diagnóstico. Entonces aquí la I es de la prueba innovadora. Y la E es del estándar de oro. Y la O es de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, razones de verosimilitud, razones de verosimilitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ay, estaba bien difícil la tarea. Yo no se las dejé. Colette, no me veas con esa cara. Yo no fui el que dejé esta tarea, ¿no? No, es que estoy intentando entender. O sea, entonces tenemos que hacer como las preguntas basándonos en uno de estos tres modelos, ¿no? O sea, así es. ¿Te parece que intentemos, que probemos? Sí. A ver, ¿qué te parece esta de diagnóstico? El familiar pregunta, ¿alguno de sus familiares padece enfermedades crónicas como diabetes mellitus? Esta es de intervención, es de comparador, digo, es de un factor de riesgo o es una prueba diagnóstica. ¿Factor de riesgo? Claro, ¿quién dijo factor de riesgo? Emily. Emily, eres la mejor del mundo, no te merecemos en este grupo. Emily, enséñales a los demás pelados. Mira, Paul ya se está durmiendo, dice, yo no entiendo ni más. No, dice, yo mejor yo me voy a recetar, ¿cómo se llama? Con el doctor Simi, porque esto de la medicina a mí no me late, ¿no? Entonces, Paul,
¿Quieres sacar el FOA y quieres hacernos la pregunta como de observación? Pues sería... Primero signo de admiración, de interrogación, sí. Pues todas empiezan con ¿cuál es la eficacia? La eficacia es para Pero tratamiento. no... Yo Este no es tratamiento. pondría, ¿cuál es la prevalencia de la diabetes heredada? ¿Y eso para qué te sirve? Pues le Yo, contestas yo, de si su familiar tiene diabetes, qué probabilidades que él tenga, ¿no? Ah, no. no, bueno, No, yo negativo. pondría, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con diabetes, bueno, de que la diabetes mellitus herede, ¿no? Es que no sé cómo plantearme la pregunta, la tengo en la cabeza, pero no sé cómo expresarla. ¿Cuál es el efecto? Pero Sí. esta pregunta, ¿quién la está haciendo, el paciente o el médico? No, el médico. Ya a los pacientes ya, creo que eso está fácil. Lo que quiere decir el paciente es que él tiene un familiar diabético, que si eso se hereda. Eso es lo que te está preguntando ¿sí? Entonces, ¿cuál es el El efecto paciente. Ujú. de la herencia genética En el en el desarrollo de desarrollo, diabetes. en el desarrollo de diabetes? Entonces, yo aquí lo que quiero involucrar es qué tanto los pacientes, la genética se asocia con el desarrollo de diabetes mellitus, de manera independiente con la dieta y el ejercicio. Y entonces aquí la respuesta que ya han hecho un montón de estudios genéticos, la respuesta es que se asocia en un 1%. Los factores genéticos se asocian en un 1% con el desarrollo de diabetes mellitus. ¿Qué te parece esa respuesta, estimado Félix Acolzi? Bueno, en principio uno creía que es mayor, pero si la evidencia arroja ese 1%, habría que ver entonces qué es lo que tiene más influencia. Lo que tiene más influencia en la diabetes mellitus es el no hacer ejercicio, el comer, el desayunarte donas o un pan en la mañana, ¿no? Y en lugar de hacer ejercicio, estar tomando estas clases tan aburridas. Eso es lo que tiene o el desarrollo de obesidad. Doc, pero una pregunta. Yo tenía entendido que, bueno, no sé, también tendría que revisar los estudios, pero también tiene que ver el tipo de diabetes, ¿no? Si es tipo 1 o tipo 2. Porque si desde pequeños nuestras células beta no ¿Ya viste? A ver, creo que eso se va a entender mejor. funcionan, pues es totalmente herencia, ¿no? Ok. Entonces, no sé si habría que especificar. Ajá. Qué malo eres, porque aquí arriba, hoy todo el día vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2 del caso clínico 1. Pero entonces no se tiene que especificar en la pregunta. Sí. Así como... Ahí está. Ah. ¿Te gusta? Ok. Ok. Entonces, Sí. lo que él dijo fue totalmente cierto. Todas las preguntas inician con saber específicamente qué tipo de pacientes, para no llegar a estas confusiones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Por ejemplo, plantear esta pregunta, si la dijera el paciente, sería, ¿qué tan probable es que yo tenga diabetes y mis padres tienen? Sí. ¿Así? ¿O Sí, también tendría que solamente tener... que le preguntarás a él seguramente si fue a la prepa para que sepa qué es eso de probabilidad. Entonces, yo te cambio la pregunta te la pongo en porcentaje, pero te la puedo poner en probabilidad, ¿no? Entonces, una probabilidad lo podría poner aquí en un 1R de 1.1, con un intervalo de 1.2, con un intervalo de confianza del 95%, que va de 1.1 a 1.3. Eso es muy difícil que lo entiendan los pacientes. Incluso hay médicos que no lo entienden. ¿No? Entonces hay médicos que dicen, ¡ay, eso son las probabilidades! Y yo tanto que hablo de probabilidades, ¿no? Ay, a mí que se me hace tan fácil hablar de probabilidades. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Se entiende, Oscar? Muy bien, pasemos a la que sigue. Pregunta, aquí dice de riesgo. Dice, pregunta, ¿quién o quiénes de Doctor, su familia? disculpe, tengo una duda respecto a las
preguntas pies, bueno, del Bien. formato pies, ¿a qué se hace referencia con innovadora? Bien, vamos a intentarlo. ¿Qué te parece? Vamos a intentar una de prueba diagnóstica. Mira, aquí la persona que me lo mandó, que en este caso fue Brenda Carolina, no sabe escribir diagnóstico, Brenda. ¿Qué pasó, Brenda? Qué barbaridad, mira. Le falta aquí sus acentitos, sus tildes. No seas mala gente. Tienes que aprender a escribir. Acuérdate que estás haciendo una licenciatura. Ok, entonces, aquí, mira, pronóstico tampoco tiene médico. Ay, no sabes escribir ni médico. Dios santo. Ok, vamos a hacer una pregunta con pies. Órale. Entonces, Sí. ¿cuál sería la pregunta? ¿De qué manera hacen diagnóstico ustedes para diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuál es el estándar de oro? Glucemia en ayuna. ¿Ah, sí? No. No, Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glucosilada. Bueno, su planeta. Curva de pero tolerancia a la glucosa. Curva de tolerancia. tolerancia a glucosa. Pregunta para el ENARM. ¿Cuál es el estándar de oro para la diabetes? ¿Sí? ¿Y cuál sería el innovador? Bueno, pues el innovador pudiera ser, híjole, pues me voy a ir a Perisur y les voy a tomar una prueba de sangre, ¿no? Al azar, ¿no? Una glucosa capilar, ¿sí? Y quiero ver si eso funciona. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora vamos a intentar hacer la pregunta a pies. ¿Quién dice yo? Ay, nadie, porque les hice bullying, perdónenme. Ya no les vuelvo a hacer bullying para que se animen. Ya sé que son muy susceptibles y dicen, ay, a mí nadie me habían dicho qué diagnóstico lleva acento. Nadie me había dicho que tenía que escribir bien. María de León, venga. Nada. Ah, sí, creo que sí. Sí está viva. Venga, Sí, María de está León. pasando. No sé cómo Bien. comenzarlo. No te preocupes. Nada más ¿Podría, que digas no sé, está bien. Venga, Paul Miramontes. doctor? ¿Sí? Puede ser. Podría ser, perdón. Si Habla, quieren Paul. hablar, levanten la mano. Si no, yo les voy diciendo. Venga. Bueno, primero un espontáneo. ¿Quién quiere? Yo. ¿Quién quiere jugar? Podría ser, ¿cuál es la sensibilidad de la glucosa capilar en comparación con la curva de tolerancia? Súper. Súper bravo. Bravísimo. Bravo. Me quito el sombrero contigo. Con el estándar de oro. Que quieran. Miren, yo diciéndoles que tienen mala ortografía y yo estoy igual que ustedes. ¿Sí? Aquí está, bravo. ¿Cuál es la sensibilidad? Obviamente, para diagnosticar diabetes mellitus. Muy bien. Muy bien. Esa es una pregunta de... Y ahora imagínense la misma pregunta, pero ahora hágansela para COVID. Para COVID-19. Iván Estrada, venga. ¿Cuál es la sensibilidad de Primero dime los pies. Primero dime los pies. ¿Sería el paciente con COVID-19? Con sospecha de COVID-19. Ajá. La prueba innovadora sería la prueba rápida. Órale. Muy bien. Sí. El estándar de oro sería el PCR. Muy bien. Ajá. Y se puede hacer, pues... ¿Y el resultado? resultado? ¿Cuál es el resultado? Es que el PCR tiene más sensibilidad que la prueba rápida. Sí, el resultado tienen que decírtelo en términos de sensibilidad y especificidad. ¿Correcto? Ahora sí, haz la pregunta.
Entonces sería, ¿cuál es la sensibilidad de la prueba rápida comparada con el PCR para diagnosticar COVID-19? Bravo. Ya quedó. Listo. ¿Qué les parece? ¿Qué te pareció, Oscar? ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Doctor, otra forma de formular, bueno, otra pregunta que podríamos plantearnos respecto al mismo tema podría ser, ¿qué prueba es más específica para la detección de COVID-19? Ok. ¿Qué prueba tiene mayor sensibilidad para COVID-19? Sí, sí puede ser. Ok. Pero siempre tiene que ser comparada contra el estándar de oro. Sí, sí puede ser así. Bien hecho. Ok, gracias. Bravo, muy bien. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, Carlita Chávez, entonces vamos a terminar. Vamos a ver otra pregunta más, que aquí viene aquí de La riesgo. reunión es ilimitada, doctor. Ustedes tienen reunión ilimitada, pero yo tengo la vida colmada de problemas. Estimado amigo, Ok, disculpe. estimado Pau, me encantaría que fueran mis únicos alumnos en el mundo. Se los juro que me encantaría estar ahí a su lado todo el tiempo para corregirles que si escriben diagnóstico con acento, sin acento. Ay, Diego, pero no es así mi vida es horrible. Ni modo, tengo que planchar, tengo que lavar, hoy me tocan los baños, hoy me toca lavar los baños, entonces ya, ustedes porque no hacen nada en su casa, canijos, pero bueno. Venga, entonces, vamos, ¿qué les parece? Otra pregunta ahora de riesgo. Una pregunta de riesgo, dice, ¿quién o quiénes de su familia han padecido diabetes mellitus? Esta creo que ya la hicimos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la herencia genética en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2? Ahora vamos uno de tratamiento. Pregunta el paciente, ¿qué tipo de tratamiento preferiría que se le mandara? Y él responde, ¿de qué dependerá que el tratamiento sea farmacológico o no farmacológico? A ver, este me gusta. ¿De qué dependerá que el tratamiento sea farmacológico o no farmacológico? Venga, ¿quién quiere hacer esa pregunta? Es una pregunta primero, ¿pico, pies o peco? Yo diría que es una pies, ¿no? ¿Pies? Es una, Es que no es sé un si... estudio de, ¿esto es una prueba diagnóstica? Es que una no, pregunta pero pico. también puedes comparar Es dos pico. medicamentos, Sería ¿no? pregunta pico. Camila Castillo dice que es pico, güey. Hazle como quieras. Peléate con ella. ¿Por qué no es pies? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que estoy comparando aquí? Intervenciones. Ajá, porque se trata de una ¿Metformina o no intervención. metformina? ¿Insulina o no insulina? ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, ¿le voy a iniciar tratamiento o no se lo inicio? ¿Sí? Entonces, para mí, esta es una palabra pico completamente. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo como pico. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? María de León, que se ve aburridísima. Igual, ¡ah, ya sonrió María de León! No lo puedo creer, le saqué una sonrisa. Bueno, no importa que reprueben aquí, no importa que reprueben esta clase, siempre y cuando se diviertan, Paul. Sé que van a reprobar todos, pero bueno, si se divierten ya pueden decir, ay, bueno, por lo menos me divertí. Venga, pico. Pues María de León. el paciente sería... podemos regresar a la pregunta para tener más como la del tratamiento, si quiere, ¿cómo era? ¿Quiere tratamiento farmacológico o no farmacológico? Pues el problema es la patología, ¿no? Entonces, podría ser... No es problema, es paciente. Nosotros no tenemos Bueno, pues, problemas. María de León, nosotros no tenemos problemas. Nuestro centro como médicos son los pacientes. Me acabas de lanzar una bofetada a la cara. Entonces le voy a dar la palabra a Paul Miramontes debido a que dijiste que los pacientes eran problemas. Es que no hay un paciente como tal, queríamos ver la enfermedad en ese... Que venga. Son pacientes con enfermedades. Sí. La P es de pacientes. ¿Qué tiene tu paciente que está enfrente de ti? Diabetes. Diabetes mellitus y dicen por ahí tipo 2, para que no juguemos. ¿Cuál sería la intervención? Tratamiento farmacológico o no farmacológico. Muy bien. Le voy a poner nombre y apellido. Le voy a poner metformina.
¿Cuál sería el comparador? Estilo de vida Mejorar saludable. estilo de vida. Ejercicio. Señora, tiene que hacer dieta y ejercicio. Yo le voy a poner aquí, más que dieta y ejercicio, que le voy a poner un placebo, para que quede muy claro qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? Y después le voy a poner aquí el desenlace. ¿Cuál sería el desenlace? ¿Qué es lo que busco con un paciente con diabetes mellitus? Puedo buscar muchas cosas en el tratamiento farmacológico. Disminuir sus La niveles. disminución de glucosa, ¿no? A nivel sanguíneo. Ay, no. Mire, no me interesa su vida. Me vale si vive o muere. Para mí, con que se maneje la glucosa, ya la hice. Y entonces es un médico que en lugar de estar viendo cómo va el paciente, le mide la glucosa. Y le dice, ay, su glucosa va muy bien. Puede ser, pero es un médico de tercer mundo muy, muy, muy malito. ¿Qué otra cosa quisiera el paciente? Mejorar sus síntomas. Ay, claro, eso quisiera el paciente. ¿Qué otra cosa quisiera el paciente? Mejorar Evitar su calidad de vida. complicaciones. Calidad de vida, bien. ¿Qué otra cosa quiere el paciente? Evitar complicaciones. Por supuesto, complicaciones. ¿Qué otra cosa quiere el paciente? ¿Vivir más años? Perfecto. Entonces, vean ustedes cómo en la formulación de la pregunta, yo tengo que decir qué es lo que quiero responder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles. Hay el nivel al cual le llamamos que son valores intermedios, que son la glucosa, la densidad mineral ósea, el peso, y hay variables que son finales, como por ejemplo las complicaciones o la cantidad de muertos. Por eso es tan importante hacer la pregunta. Ahora sí, esta pregunta que estaba aquí, ¿de qué dependerá de que el tratamiento sea farmacológico o no farmacológico? Úchale, ¿cómo la contesto? ¿Quién sabe? Está en chino contestar esa pregunta. Híjole, entonces alguien ahí empezaría, no, güey, pues depende. No, pues depende, ya que el farmacológico ha visto que la hemoglobina glucosilada puede disminuir, aunque también puede ocasionar eventos adversos como hipoglucemias, pero así como te digo una cosa, digo otra. ¿Se imaginan para resolver esa pregunta está en chino básico? Pero a ver, hagamos una pregunta que sí sea en serio. María de León, ahora sí preguntemos como médicos, no como López Obrador. Ay, no dije eso. Venga, María de León. María de León ya se aburrió de nosotros, ya no nos quiere contestar. Sí, que estaba aprendido. Que decía que como es pico, tendría que comenzar con cuál es la eficacia. Entonces podría ser cuál es la eficacia del uso de metformina para tratar diabetes mellitus. ¿Comparado contra qué? Contra el cambio de dieta como placebo. Eso nadie lo logra, ¿eh? Pero bueno, tú sigues pensando que existen los Reyes Magos, el Hada de los Dientes, Santa Claus, ¿quién más? Los puntos extras, ¿sí? Ojalá. ¿Ah? ¿Cuál es la eficacia del uso de metformina contra el cambio de dieta para? Para mejorar la calidad de vida de un paciente con diabetes mellitus. Bien. Muy bien. Bien hecho. Doctor, ¿y si ya le mandamos la tarea, la podemos corregir? No. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el grupo C, el grupo OME? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten tristísimos? ¿Se sienten traicionados por la facultad de medicina que da indicaciones no completas? Ah, no lo sé. No, no se preocupen. Estas calificaciones van a ser, a todos les voy a calificar sobre 100. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Habíamos dicho que en estas 2 semanas lo único es que las entreguen. Vamos a ir practicando poco a poco. Vamos a ir analizando, desmenuzando poco a poco. ¿Ok? Ahorita no se preocupen. Poco a poco vamos a ir mejorando las tareas.
Después sí podremos cambiar, pero ahorita no se preocupen, ahorita nada más es esta formulación de preguntas, ¿ok? ¿Sí? Para que no, lo que queremos es aprender nada más, ¿sí? Ok. Y me voy a una de, ya tengo esta palabra pico, ya tengo esta palabra pies, y ahora quisiera terminar con una de pronóstico. ¿Quién quiere hacer la de pronóstico? Antonio Moreno, que se ve aburridísimo. Amigo. Bueno. Bien, gracias. Estoy en clase. ¿Es algo muy urgente? Sale, bye. Listo. Entonces vamos con uno de pronóstico. Obviamente, aquí está, dice, ¿en qué tiempo voy a percibir mejoría en mi estado de salud? Santo Cristo milagroso. Y aquí la pregunta del médico. Voy a calificar hasta los acentos, ¿eh? Tienen derecho a 5 faltas de ortografía que yo detecte. Si tienen 5 faltas de ortografía, rácale. Le regreso la tarea. Así es que si alguien si tiene mala ortografía o tiene algún problema de dislexia, préstenselo a su mamá o a su tía para que le revise primero la tarea, o a sus compañeros, porque si no van a sacar 0. Y eso está bien feo. Que le regresen la tarea solo por una falta de ortografía. ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta de pronóstico. ¿Debería tener tratamiento multidisciplinario? ¿O a qué hacemos referencia con el pronóstico? ¿Qué es eso del pronóstico? ¿Cómo se desarrollará la enfermedad en un futuro? Y Claro. si puede haber complicaciones o no. Sí, muy bien. Perfectamente bien. Súper. Ahora, la de pronóstico habíamos dicho que tiene otro acrónimo, que es el acrónimo PEO, ¿sí? O PECO, que había puesto yo. ¿Sí? Ahora, en este acrónimo PEO o PECO, dígame cómo lo harían, Iván Estrada. Nada. Pues sería primero el paciente, ¿no? Paciente con diabetes mellitus. Sí. Muy bien. Diego, ¿cuál sería la E? El riesgo, pero para un pronóstico no veo cuál sería el riesgo al que se puede exponer el paciente. Ok, ¿qué te parece? ¿Podrían ser los malos hábitos? Perdón. ¿Pueden ser malos hábitos? Sí, pueden ser malos hábitos. O que no continúe con el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí uso de refrescos, ¿no? Consumo de refrescos. ¿Puede ser también el mal apegamiento al tratamiento? Mal apego al tratamiento. Ajá. Pero lo que igual y Diego quiere decir es que si yo quiero saber a cuánto tiempo le va a dar a este paciente, va a empezar a tener complicaciones, como por ejemplo retinopatía diabética, como por ejemplo insuficiencia renal, ¿no? Entonces, en exposición yo puedo poner el tiempo, ¿eh? Tiempo A, tal cosa. Y entonces aquí, obviamente, comparador no tengo, porque el tiempo no tengo, solamente voy a ver a cuánto tiempo va a dar. Y la O de desenlace, de outcome, ¿cuál sería? Camila Castillo. ¿Tienes el micrófono apagado? Que realmente sí mejore y que en los exámenes posteriores de hemoglobina glucosilada sí se note un cambio. No, Jennifer Alarcón. ¿Podría ser que desarrolle alguna complicación? Claro, entonces puede ser síntomas, calidad de vida o muertes de desenlace. Todo esto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la pregunta de investigación. Ya tengo los ingredientes. Ahora, Oscar, vamos a hacer la pregunta de investigación. Como médico.
Oscar Salinas. Sí. Estoy pensando. No, aquí no se puede pensar. Aquí Yo estamos tengo una atentos o duda. nada. Eduardo Bernal Rodríguez. Venga. ¿Qué probabilidad hay de que el paciente desarrolle complicaciones si Ay, está muy continúa, fea por tu ejemplo, con el pregunta. consumo de refrescos? Ay, no, está muy fea la pregunta porque es qué probabilidad. Está siendo como que muy así. No me gusta. ¿Qué te parece si la cambias ¿Cuál es a... la prevalencia? Eso sería para un estudio transversal, ¿sabes? La de ¿Cuál cuál es es la el prevalencia. efecto del mal apego al tratamiento en el desarrollo de complicaciones Ay, órale, me gustó en muchísimo. paciente con diabetes mellitus 2? A ver, ¿lo podría repetir? ¿Cuál es? ¿Cuál es el efecto Ajá. del mal apego al tratamiento en el desarrollo de complicaciones en un paciente con diabetes mellitus tipo Muy bien, 2? bravo, bravo. ¿Cuál es el efecto del mal apego al tratamiento en el desarrollo de complicaciones? Y le podemos poner un tiempo. 5 años. Bravo, muy bien. Bravo. Otro más. Oscar Salinas. Ahora sí, ya tuviste tiempo de pensar. Venga, es tu turno. Gánale esta pregunta que fue muy buena. Venga. Sí. Pues sí. Igual, ¿no? ¿Cuál sería el efecto del consumo de, no se podría hacer sal? Ya estás bien. De fumar, de sal, etcétera, etcétera. Pero como queríamos el pronóstico, quizás, y yo quisiera ahondar con una de las preguntas que tenía Diego, era que Diego quería saber el tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo a complicaciones de los pacientes con mal apego al tratamiento? A los pacientes con diabetes mellitus, mal apego al tratamiento. ¿Sí? Ese es el que decía Diego, ¿no? O sea, Diego decía, bueno, yo quiero saber cuánto tiempo para ver el pronóstico. Entonces, me llega a mí un paciente que tiene obesidad, que toma refrescos, que fuma, que dice groserías y que le pega a su mujer. Y entonces le va a decir, oiga, doctor, ¿y en cuánto tiempo me voy a morir? Y usted dice, puta, pues, por lo menos insuficiencia renal la va a tener a 5 años. ¿Sí? Muerte, quién sabe, porque se tardan en morir, pero insuficiencia renal por lo menos a 5 años. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Diego. Sí. ¿Sí? Doctor, otra pregunta podría ser, ¿cuál es el efecto de consumir tabáquico o de tener hábito tabáquico Sí. en los pacientes de diabetes mellitus? Sí. Necesito hacer una pequeña pausita para la salud. Permíteme.
Eso nos va a quitar un montón de likes, nos va a quitar un montón de vistas en el canal de YouTube, estimado Paulino. Chin, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, así es la recochina vida. Hay que meterle más anuncios. Sí, hay que meterle más anuncios. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien, hasta aquí vamos perfectos. Entonces, todo esto, que es tener un lenguaje apropiado, le llamamos epidemiología clínica. Y entonces aquí le hacen la pregunta de ¿cuál es la importancia de la epidemiología clínica? ¿Está por ahí Brenda? Brenda, ¿estás por aquí con nosotros? No. María de Lourdes González, ¿podrías leer lo que escribió tu compañera Brenda? Sí, doctor. La considero de suma importancia, pues nos ayuda a definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad, describir la historia natural de una enfermedad, descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, entre paréntesis su etiología, que tanto predominio tienen en ciertas enfermedades, en qué país, género, edad, para poder aplicar una resolución y tratamiento adecuados, promover medidas de seguridad e higiene, entre otros. ¡Wow! Es una oración enorme, una oración larguísima que la verdad es que se pierde la idea de sujeto, verbo y predicado. Es una oración muy difícil, pero lo que yo rescato de esta es que dice que la epidemiología clínica nos ayuda a definir los problemas, P de pacientes, tanto para la palabra pico, como la palabra peco, como la palabra pies, ¿sí? Nos ayuda a definir los problemas, nos ayuda a definir qué tanto es tantito, ¿sí? ¿Sí? Nos ayuda a darle dimensión al asunto, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿alguien quiere decir en qué pusieron ustedes, cuál es la importancia de la epidemiología clínica? ¿Alguien quiere compartirnos algo? Pero, doctor. Yo. Sí, adelante. Oh. Tú, Emily. Emily, No, dile tú, Lourdes. Ay. Bueno, pues yo puse que la epidemiología es importante porque a partir de diversos estudios que se hacen en un cierto tipo de personas que presenten como ciertas patologías y se desarrollen, por ejemplo, ahorita en el caso de COVID, que en un cierto grupo de personas se hizo como un tratamiento específico. Entonces mostraron resultados positivos o negativos. Entonces eso hace que en otros, por ejemplo, en páginas como PubMed y así, se pongan como los resultados que dieron positivos o negativos. Entonces, pues eso nos indicaba que se pueden realizar o no ciertos tratamientos y es como un avance. Oye, pero en esto yo oí la palabra epidemiología. ¿Será lo mismo epidemiología que epidemiología clínica? ¿O cuáles son las diferencias entre una y otra? Pues epidemiología es como muy general y la clínica ya es como más específico a las enfermedades. ¿Alguien que nos pudiera ayudar con eso? O sea, epidemiología es general y el otro es para las enfermedades. ¿Cómo? Yo había leído. Tengo COVID y lo voy a hablar en una población, o COVID es una enfermedad, entonces ya sería epidemiología clínica eso. No. No. ¿Qué es uno y qué es otro? Yo muy bien entendí. Sí, adelante. Polet. Es que Bueno, no yo levantan más la bien mano, entendí. canicas. No, Yo tengo la mano levantada, doctor, desde hace rato. Bueno, va Emily. No. ok, va Emily. Lo que había dicho, bueno, lo que yo había entendido es que la epidemiología, se basa mucho en cómo se distribuye cierta enfermedad en una población y también todos los factores de riesgo que están involucrados en el desarrollo de esa enfermedad. Y la epidemiología clínica utiliza el método epidemiológico basado en la medicina clínica, más bien lo aplica a la medicina clínica para así poder investigar cuál es la causa de la enfermedad, pero también ser más crítico en cuanto a la información que leemos, tener mejores herramientas para poder dar una mejor atención a nuestro paciente
y pues sí, de todo un universo de información, poder elegir cuál es la mejor y así dar un tratamiento, diagnóstico y pronóstico más informado al paciente. Ok, entonces, epidemiología clínica es el uso de herramientas para diagnóstico, para pronóstico y tratamiento, herramientas matemáticas que nos permitan decir qué tanto es tantito, qué tanto funciona uno por encima de otro medicamento, por encima de otro. Y entonces aquí tenemos que entender que esta investigación clínica lo que nos va a ayudar a nosotros es a disminuir la incertidumbre cuando yo estoy enfrente de un paciente. Entonces, ya sé que yo aquí nada más estoy para echarles porras a ustedes, pero yo les recomendaría que leyeran, que se metieran aquí a Google y le pongan así al azar, le pongan así Rivas, que soy yo, Rivas y investigación clínica. A ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué sale. Siempre está padre, Ah, mira, sí salió. Y entonces aquí, en investigación clínica, se van a meter aquí, Revista Mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social, y sale este suplemento. En este suplemento, lo que escribimos es precisamente esto. ¿Qué es la investigación clínica? La investigación clínica quiere decir que yo cuando estoy enfrente de un paciente, quiero disminuir la incertidumbre de las posibles respuestas. Porque todo puede pasar, o sea, como que se puede curar el paciente, como que se puede morir, como que le puedo atinar o como que no le puedo atinar, como que las pruebas inmunológicas pueden funcionar como pueden no funcionar, ¿sí? Entonces, aquí lo que tratamos es, uno, vean este hecho por el doctor Lifshitz, que es nuestro ídolo de ídolos, ¿sí? Él escribió aquí la importancia de la práctica clínica y la investigación científica, que es justo lo que les están preguntando. Y en eso, después aquí Carla Martínez, que es una super duper, ¿sí? Habla sobre por qué la investigación clínica y el estudio de la epiclínica va a ayudar a generar mejor conocimiento y mejor atención de la información. Yo se lo recomiendo para los que no han hecho la tarea, quizás lo pueden hacer de eso mejor. Y después, aquí hablamos de los diseños de investigación. En los diseños de investigación nosotros diríamos, bueno, tenemos dos. Tenemos estos que son de causa-efecto, que pueden ser los que tienen que ver con las intervenciones, que son los tratamientos, o la exposición, que son los factores de riesgo. Y después vienen los estudios de proceso. Los estudios de proceso es P de pacientes con la enfermedad, el innovador, el ultrasonido de carótidas, comparado contra la E de estándar de oro y la salida de información es la sensibilidad. Ese sería el PIES, ¿sí? Entonces, aquí en este hermosísimo artículo se entiende, bueno, se ve, pues, cuál es la formulación de la investigación clínica, ¿sí? Cómo se van dividiendo los estudios en ensayo clínico, corte, casos y controles o encuesta, ¿sí? Y después, poco a poco, vamos analizando cada uno de los estudios de prueba diagnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no los quiero, eso nada más es un pequeño comercial que dice Paulino que hay que meterle comerciales para que lleguemos a muchos likes y podamos compartir esto a todos lados, ¿verdad, Diego? Pero como ya nos estamos medio aburriendo, entonces, ¿qué les parece si lo dejamos ahí? ¿Sí? Espero que los que sigan puedan hacer mejores preguntas de investigación. E incluso, pues, ¿qué les parece si, ¿cuándo tenemos la próxima clase? El lunes, ¿no? Sí, el lunes. El lunes, ok. Entonces es lunes y miércoles. Bueno, entonces nos veríamos el lunes con la siguiente parte. ¿Qué vamos a ver el lunes? Gracias. Gracias. Qué bueno que tengan bien presente lo que van a ver el lunes. No se preocupen. Bueno, entonces, lo que yo les recomiendo es que intenten seguir trabajando sobre sus preguntas de investigación. La verdad de las verdades, amigos, es que esto requiere mucho trabajo, ¿sí? Requiere mucho, mucho, mucho trabajo,
¿Cómo que trabajo? Sí, requiere estar haciéndose las preguntas y una y otra vez, intentar ver que queden perfectamente claras. ¿Sí? Emily Retana tiene la mano levantada. Por favor, Emily. No, era de hace rato, perdón. De ahorita la quito. Ah, perfecto. Sí. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí de cómo hacerse preguntas de investigación en la práctica clínica. ¿Quedó más o menos, Iván? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doc. Sí, sí. Disculpe, doctor, entonces, de las preguntas de los doctores, o que diga de los pacientes, tienen que ser como del mismo tema que nosotros hicimos de los doctores, pero un poco más sencillas, ¿no? O sea, Sí, o en por palabras ejemplo, de los pacientes. el paciente dice, ay, doctor, es que yo creo que heredé la diabetes. ¿La diabetes se hereda? Eso preguntaría un paciente, ¿no? Y doctor, es que me duele muchísimo aquí el cuadril, ¿qué me tomo? Y el médico dirá, ¿cuál es la eficacia de los AINES para la disminución de dolor lumbar? ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, esto lo que intenta hacer, este primer paso, lo que intenta formular es un lenguaje que podamos contestar en artículos científicos. ¿Sí? Más bien, con base en artículos científicos. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Antonio Moreno, gracias por participar. Te fue re mal en las participaciones, o sea, pero ahorita sacas el FA, venga. Preguntar si en las preguntas que vamos a elaborar tenemos que poner los ingredientes, es decir, desglosar la palabra pico, pies, peco. Yo lo haría, pero acuérdense que aquí el conocimiento es propio y cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana. Antonio Moreno levantó la mano. Ah, perdón, eres tú, claro, ya estás. ¿Sí? Entonces yo lo haría, pero no te lo exijo. Tú hazlo como tú quieras. Gracias. ¿Sí? ¿Listos? ¿Más preguntas? Doctor, yo tengo una duda. ¿Quién es yo? En cuanto a los artículos que tenemos que buscar. Ah, claro. Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo creo que María Teresa lo que nos quiso decir es, tenemos que buscar artículos. Obvio que para esta tarea no había artículos que buscar de publicaciones nacionales. Pero lo que sí es que para los siguientes vamos a tener que buscar artículos mexicas. ¿Sí? En cuanto a los Algo está pasando con tu internet. Yo creo que tienes que pagarte un mejor internet, estimada María Teresa Bastida. ¿No? Ni modo. Maldita sea, maldito internet. ¿Listos? Pues nos vemos para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? Yo tengo una pregunta, doctor. Ah, venga, Jennifer. ¿Cuándo es ¿El la próxima artículo es individual o en equipo? clase? ¿Qué artículo tú? Ajá, el artículo mexicano que vamos a buscar, ¿es por equipo o individual? Sí, para esta tarea no tenemos artículo. Para esta tarea Ok. solamente son las preguntas. Ah, ok, pero para futuro Sí, es para futuro individual. ya les diré yo si es individual o es en equipo. Ah, ok, vale, gracias. ¿Sí? Y entonces ya todos dijeron su palabra en náhuatl. Venga, Óscar Salinas, ¿cuál fue la palabra náhuatl que tú tuviste? Ya nos vamos a hacer postre. ¿Eh? Papalote. Ah, muy bien. ¿Qué significa? Ah, no sé. No significa que... No. La tarea era qué significa la palabra en náhuatl y en español. Tache, Óscar. Papalote significa mariposa. Pésimo. Mario Rizzo, palabra en náhuatl y qué significa en español. Popoloca, que significa hablar en voz baja o cuchichear. Ah, qué maravilla, padre. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Otra vez? Popoloca. Popoloca. Muy bien. Carla Chávez. Una que es cuate y que ¿Cuate? viene de cuatl, algo así en náhuatl, que significa amigo. ¿Amigo? Ujú. Ay, qué padre. Cuate significa amigo. Qué buena, está padrísimo eso. Diego, Paulino. Yo me fui por la segura y pues de las que sabía era Coatl, Coatl. que me la recordó con
lo de Félix, que significa serpiente. Serpiente, cuatl, serpiente, bien. Paul Miramontes. Yo puse Tiziyotl, Tiziyotl, ¿qué es eso? A ver. que es medicina o la ciencia de curar. ¡Wow! Paul, tienes 10. Excelente, bravo. ¿Puedes repetirla, Paul? Es Sí, Tiziyotl. Tiziyotl. ¿Esa es medicina? Sí, medicina o la ciencia de curar. ¿Medicina o ciencia de curar? Tiziyotl. Ay, bravo. Uno más. ¿Alguien más quiere compartirnos su palabra? Yo. Sí, Polet. Es mezcal y es del náhuatl mezcali. Y Ajá. la palabra es, bueno, medul, que es maguey, y xcali, que es cocido. Entonces, maguey cocido. Ah, wow. Mi gata se llama Ishka, que es coser. Y Ishka está prácticamente en todas las cosas que tenemos. En Tlaxcal, por ejemplo, que es tortilla, es maíz cocido. Y entonces aquí está, ¿cómo es mezcal, estimada? Es mezcali, así. Mezcal, ajá, ¿y significa? Maguey cocido. Pero, ¿cómo se dice maguey? Medul. Metal es maguey, ajá, Ishka es coser. Xcali, cocido. Padrísimo. Oye, Félix Acotzin, ¿ya sabes lo que significa tu nombre? Sí, ahora sí lo investigué y efectivamente por lo que me platicó mi familia, es como serpiente de agua. Ajá, Atl, agua. Ajá, agua, Colt, que es Coatl, que es serpiente, Coatl. y no, bueno, eso sí no supe vislumbrarlo, pero creo que sí, es señor. Exactamente. Cuando termina en sí es señor, el amo de las serpientes, o sea, el señor es. Ok, pues padrísimo, me da mucho gusto que espero que les guste esto de que yo estoy intentando regresar a mis raíces náhuatl y entender qué significa la palabra México, qué significa la palabra taco, ¿no? Cómo se dice mamá o cómo se dice hola, buenos días, ¿no? Siquiera, o gracias, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues no me queda más que despedirme y agradecerles de la manera como yo sé. Entonces, Timoitase, que significa Dios. Timoitase. Nos vemos la próxima clase y cualquier cosa, cualquier duda que tengan de la tarea, no duden en subirla al chat que tenemos, ¿sí? Shkali. Shkali, Polet Ortiz puso Shkali. Ah, para identificar, ¿verdad? Ajá, para ponerla, o sea, son como las dos palabras por las que se conforman. Mexcali, perfecto. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, adiós. Gracias. Tlazocamati Millac.